La hermana Bernadette, una humilde monja cuya vida estuvo impregnada de fe y devoción, dejó tras de sí una profecía tan desconcertante que ha captado la atención de millones de personas en todo el mundo. Su advertencia para el año 2025, pronunciada hace siglos, resuena ahora con una claridad escalofriante, ya que coincide con el caos y las crisis de nuestra era moderna. Los desastres ambientales, el malestar social y un mundo al borde de la transformación parecen reflejar la visión inquietante que ella afirmaba haber recibido. ¿Cómo pudo una mujer sencilla de un pueblo tranquilo prever acontecimientos que resuenan tan profundamente con la agitación de hoy? ¿Fue una visión divina, un momento de claridad trascendente o algo que está más allá de toda explicación? A medida que sus palabras adquieren una relevancia renovada, nos obligan a cuestionar las fuerzas que están en juego para dar forma al futuro de nuestro mundo. Únase a nosotros para descubrir el significado de la inquietante profecía de la hermana Bernadette y explorar lo que puede deparar el futuro en 2025. Prepárese para recibir revelaciones que lo dejarán reflexionando sobre los misterios del destino, la fe y el desarrollo de la historia. La vida de Bernadette Soubirous. La extraordinaria vida de Bernadette Soubirous comenzó en la pacífica sencillez de sus primeros años. Nacida el 7 de enero de 1844 en Lourdes, Francia, fue la mayor de 9 hijos en una familia plagada de constantes luchas contra la pobreza y la enfermedad. Desde muy joven, Bernadette se vio obligada a asumir responsabilidades que superaban sus años, trabajando como pastora para ayudar a mantener a su familia. Con poco acceso a la educación, sus días estaban llenos de trabajo en lugar de escuela. Su vida parecía destinada a ser una vida de dificultades y oscuridad, como la de muchos otros a su alrededor. Sin embargo, ocurrió algo extraordinario que no solo cambiaría la vida de Bernadette, sino también la de millones de personas. El 11 de febrero de 1858, a los 14 años, Bernadette fue a buscar leña cerca de una gruta aislada llamada Massab. Allí tuvo una visión que la llevaría a un destino inimaginable. En la tenue luz de la gruta, vio a una joven vestida de blanco y bañada por un resplandor radiante. Sin estar segura de lo que estaba presenciando, Bernadette describió la figura como simplemente una jovencita. Esto fue solo el comienzo. Durante los siguientes meses, experimentaría 18 visiones de este tipo. Cada visión transmitía un nuevo mensaje, que elevaba a Bernadette de la vida ordinaria que conocía al corazón de una profunda revelación espiritual. La misteriosa figura de la gruta se reveló más tarde como la Inmaculada Concepción, un término desconocido para Bernadette, que no tenía educación teológica formal. Para los católicos, este título tenía un gran significado, indicando que la joven estaba presenciando a la Virgen María. María había elegido a Bernadette, una niña humilde y sin educación, para transmitirle mensajes divinos, llamando a un retorno a la fe, al arrepentimiento de los pecados y a la confianza en el poder de la oración. Uno de sus mensajes clave era la importancia de orar por los pecadores y abrazar la infinita misericordia de Dios. Al principio, las afirmaciones de Bernadette fueron recibidas con escepticismo. Las autoridades locales, así como los funcionarios de la Iglesia, cuestionaron la validez de sus visiones. La policía la interrogó sin descanso y los líderes religiosos dudaron en apoyarla, cautelosos a la hora de respaldar experiencias místicas no probadas. A pesar de la inmensa presión para que se retractara, Bernadette se mantuvo firme. Su sinceridad, humildad y fe inquebrantable ganaron los corazones de muchos que inicialmente habían dudado de ella. Se hizo cada vez más evidente que Bernadette no tenía motivos para inventar experiencias tan profundas. Poco a poco, su firmeza comenzó a convencer a los demás y más personas comenzaron a creer en la autenticidad de sus visiones. Uno de los momentos más significativos en el viaje de Bernadette ocurrió cuando, durante una de sus apariciones, la Virgen María le ordenó cavar en la tierra. Cuando Bernadette obedeció, un manantial de agua emergió del suelo. Con el tiempo, este manantial se hizo famoso por sus propiedades milagrosas, ya que muchas personas informaron de curaciones físicas y espirituales después de beber o bañarse en sus aguas.
Estas curaciones milagrosas dieron más credibilidad a las visiones de Bernadette, atrayendo la atención de todas partes. Lourdes pronto se convirtió en un símbolo de esperanza y fe, y las aguas del manantial se consideraron una prueba de los mensajes divinos que Bernadette había transmitido. En 1862, solo unos años después de las visiones, la Iglesia Católica reconoció oficialmente las apariciones de Lourdes. Al declarar que la Virgen María se había aparecido a Bernadette, este reconocimiento marcó un importante punto de inflexión, convirtiendo a Lourdes en uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo. Cada año, millones de personas viajan allí en busca de curación, consuelo y renovación espiritual. A pesar de la fama que la siguió, Bernadette no buscó ningún reconocimiento personal. Eligió una vida tranquila y devota, ingresando en el convento de las Hermanas de la Caridad en Nevers, Francia, donde se dedicó a servir a los demás, en particular a los enfermos y pobres. A lo largo de su vida, la salud de Bernadette fue frágil y sufrió tuberculosis, que empeoró progresivamente. Sin embargo, su fe permaneció inquebrantable y continuó fiel a los mensajes que había recibido en Lourdes. El 16 de abril de 1879, a la edad de tan solo 35 años, Bernadette falleció. Su vida, marcada por la sencillez y la profunda fe, dejó un legado duradero. Pero quizás se pregunte, ¿cómo pudo esta modesta niña, que experimentó visiones milagrosas del futuro, vivir una vida tan breve de solo 35 años? Quédese con nosotros mientras descubrimos más. El legado de Bernadette Soubirous. Lo que realmente distingue a Bernadette Soubirous no son solo las visiones milagrosas que tuvo, sino la vida humilde e inquebrantable que llevó. A pesar de convertirse en un símbolo de fe para millones de personas en todo el mundo, Bernadette nunca buscó fama ni reconocimiento especial. Siempre recordaba a los demás que era simplemente una mensajera que transmitía las palabras de la Virgen María. Su humildad, fe inquebrantable y tranquila resistencia frente al sufrimiento conmovieron profundamente a todos los que la conocieron. Su ejemplo sigue inspirando a personas de todo el mundo. En 1933, Bernadette fue canonizada como santa de la Iglesia por el Papa Pío XI el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción. Su legado sigue vivo, no solo a través de las aguas milagrosas de Lourdes, sino también en los corazones de los millones de personas que peregrinan al lugar cada año en busca de sanación, esperanza y una fe renovada. Aunque Bernadette falleció hace más de un siglo, su historia e influencia siguen siendo increíblemente relevantes hoy en día. Los milagros de Lourdes continúan inspirando fe y devoción. El manantial milagroso. Uno de los momentos más cruciales en el viaje de Bernadette ocurrió durante una de sus 18 visiones cuando la Virgen María le ordenó que cavara en la tierra en la gruta de Massabielle. Aunque confundida e insegura, Bernadette obedeció, a pesar de las miradas escépticas de quienes la rodeaban. Mientras cavaba, un pequeño manantial de agua comenzó a brotar del suelo. Inicialmente, parecía no ser más que un simple manantial. El agua de Lourdes era un charco de agua, pero con el tiempo se convirtió en algo verdaderamente extraordinario, una fuente de curación. La noticia de las propiedades curativas de este manantial se extendió rápidamente y atrajo a gente de todas partes. Aquellos que sufrían dolencias físicas, enfermedades crónicas e incluso luchas espirituales peregrinaban a Lourdes con la esperanza de curarse. Uno de los primeros milagros de los que se tiene noticia ocurrió poco después de las visiones de Bernadette en 1858. Una mujer llamada Catherine Latapie, que había quedado paralizada de una mano, visitó Lourdes después de oír hablar del manantial. Después de sumergir su mano en el agua, experimentó una recuperación inmediata y completa del movimiento. Este fue uno de los primeros milagros registrados atribuidos al manantial de Lourdes. Desde esa primera curación milagrosa, miles de personas han informado de recuperaciones después de beber o bañarse en las aguas de Lourdes. Cada año, surgen nuevas historias de personas que experimentan transformaciones físicas o espirituales. La Iglesia Católica ha llevado a cabo investigaciones rigurosas sobre muchos de estos casos,
examinando minuciosamente cada afirmación. De las miles de curaciones reportadas, la Iglesia ha reconocido oficialmente 70 como milagros que desafían la explicación científica. Estos milagros confirmados autentifican aún más las visiones de Bernadette y resaltan el poder perdurable de la fe que representa Lourdes. Lourdes, un santuario de fe y curación. Lourdes se erige como un santuario tanto para la curación física como para la renovación espiritual, atrayendo a millones de peregrinos que buscan no solo cura sino también una reconexión con su fe. Esta peregrinación ofrece un espacio para la introspección, el arrepentimiento y el crecimiento personal, uniendo a los visitantes en una devoción compartida que trasciende los antecedentes individuales. En el centro de la importancia de Lourdes se encuentra la historia de Bernadette Soubirous. Conocida por su humildad y resiliencia, la vida de sencillez y fe inquebrantable de Bernadette, a pesar del escepticismo y el sufrimiento personal, la han convertido en un símbolo atemporal de devoción. Después de sus visiones, eligió vivir tranquilamente con las Hermanas de la Caridad, cuidando a los enfermos, incluso cuando su salud empeoró debido a la tuberculosis. Falleció con solo 35 años, pero su legado perdura. Hoy, Lourdes sigue siendo uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo, donde la gente viene no solo para experimentar la fuente curativa sino también para encontrar inspiración en la extraordinaria historia de Bernadette. El ejemplo de Bernadette. La historia de Bernadette sigue resonando como un poderoso testimonio de fe, humildad y la fuerza que se encuentra en la perseverancia silenciosa. Su vida ofrece esperanza y renovación espiritual a todos los que la buscan. La visión de Bernadette Soubirous sobre la peregrinación. La historia de Bernadette Soubirous ha transformado el concepto de peregrinación, impregnándolo de un profundo sentido de transformación espiritual personal. Si bien las peregrinaciones han sido una práctica desde hace mucho tiempo en varias religiones, sus visiones introdujeron una dimensión profundamente personal al viaje. A través de sus experiencias, surgió la idea de que la peregrinación podría ser más que una búsqueda de curación física, también podría servir como un camino hacia la iluminación espiritual. Bernadette, una joven humilde y sin educación, demostró que los encuentros divinos no estaban reservados para académicos, élites religiosas o ricos. Su historia reveló que cualquiera, independientemente de su origen o posición social, podía experimentar la gracia y conectarse con lo sagrado. Lourdes se convirtió en un lugar donde la gente común podía sentir una profunda conexión con lo divino, entendiendo que la santidad era accesible para todos los que la buscaban con fe sincera. Cada año, millones de peregrinos de todo el mundo viajan a Lourdes, no solo para buscar sanación en sus aguas milagrosas, sino también para reconectarse con su fe, encontrar la paz y reavivar la esperanza. La humildad y la fe firme de Bernadette la convirtieron en un profundo símbolo de poder espiritual. Su vida, aunque sencilla, sirve como testimonio del potencial de experiencias extraordinarias incluso en las personas más comunes. Demostró que los milagros y los encuentros con lo divino están al alcance de quienes abordan la vida con un corazón abierto y confían en un poder superior. Las profecías de Bernadette y el año 2025. Aunque Bernadette es más famosa por sus visiones de la Virgen María, muchos de los que han estudiado su vida sugieren que también predijo acontecimientos que aún no se han producido. En sus relatos se esconden referencias que algunos creen que aluden a un periodo de grandes cambios y convulsiones en 2025. Si bien Bernadette nunca mencionó directamente este año, ciertos patrones en sus profecías apuntan a una época marcada tanto por la agitación como por la renovación. A medida que vemos que los acontecimientos actuales se desarrollan de maneras que resuenan con sus palabras, sus advertencias se sienten cada vez más relevantes y dan lugar a nuevas interpretaciones. Cerca del final de su vida, Bernadette entró en un convento y compartió más visiones con sus allegados. A una de las monjas, supuestamente le habló de un gran despertar, un tiempo de pruebas pero también de gracia. El mundo temblará, pero la fe será restaurada. Muchos de los que han estudiado las palabras de Bernadette creen que esta profecía se relaciona directamente con nuestro tiempo. Refleja el caos actual y al mismo tiempo sugiere un posible renacimiento espiritual. Con cada nueva crisis que surge,
las palabras de Bernadette parecen más pertinentes, retratando el año 2025 como un momento crucial en la historia. Una advertencia de la naturaleza. Uno de los aspectos más inquietantes de las profecías de Bernadette involucra al mundo natural. Ella habló de visiones en las que los ríos se desbordan, los cielos arden y la tierra sufre. Aunque estas palabras fueron pronunciadas hace más de un siglo, parecen extrañamente apropiadas a la luz de la crisis climática actual. En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento alarmante de incendios forestales, inundaciones y destrucción ambiental. Los científicos llevan mucho tiempo advirtiendo sobre el colapso inminente de los ecosistemas, pero la profecía de Bernadette añade un elemento espiritual a estas advertencias, sugiriendo que la relación de la humanidad con la naturaleza está profundamente fracturada y necesita urgentemente una reparación. Un mundo dividido. Las visiones de Bernadette se extendían más allá de las preocupaciones ambientales y abarcaban los conflictos humanos. Previó un momento en el que las naciones se alzarán unas contra otras, no con armas de guerra, sino con palabras llenas de odio y división. Esta imagen se alinea con el panorama político profundamente polarizado de hoy, donde la desinformación y las divisiones ideológicas han desgarrado a las sociedades. A medida que nos acercamos a 2025, el auge del populismo, la erosión de la confianza en las instituciones y las crecientes tensiones entre las potencias mundiales reflejan la advertencia de Bernadette sobre un mundo que se tambalea al borde del caos. Su visión nos insta a buscar la unidad y la comprensión en medio de esta discordia, y nos llama a elegir la compasión en lugar de la división. Un mensaje de esperanza. Pero las profecías de Bernadette no solo eran advertencias de desastres, sino que también contenían una visión de esperanza. Ella previó un tiempo en el que la humanidad redescubriría la fe y la resiliencia, uniéndose en unidad para encontrar fuerza en medio de las luchas del mundo. Ella creía que incluso en regiones donde la espiritualidad había menguado, la llama de la fe volvería a encenderse, alentando a las personas a abrazar valores morales y espirituales más profundos. Entre sus predicciones más crípticas estaba la aparición de un niño elegido, una figura que surgiría de la oscuridad durante una crisis global, dotada de un inmenso poder espiritual. Bernadette sugirió que este individuo continuará. Una luz guía en tiempos turbulentos. Las profecías de Bernadette sugieren que la humanidad no se quedará sola para navegar estos tiempos difíciles. Habló de una figura, un niño elegido, que surgiría durante un periodo de gran crisis, ofreciendo esperanza y guía a un mundo necesitado. Algunos interpretan esto como un presagio de la llegada de un líder en 2025. Alguien capaz de inspirar compasión, bondad y unidad en una era marcada por la división. A medida que nos acercamos a 2025, las visiones de Bernadette siguen resonando, desafiándonos a enfrentar el futuro con fe y propósitos renovados. Su mensaje sugiere que incluso en medio de las crisis ambientales y sociales, la gracia y la transformación siguen siendo posibles. Nos recuerda que los periodos de agitación pueden fomentar el despertar y el crecimiento espiritual. El legado de Bernadette sigue vivo, no solo a través de los milagros de Lourdes, sino también en los corazones de quienes se fortalecen con su vida y sus enseñanzas. Ella ofrece esperanza a través de su creencia de que la fe puede guiarnos en tiempos inciertos. Sus profecías nos invitan a enfrentar el futuro con corazones abiertos, buscando lo divino mientras fomentamos la unidad y la compasión en un mundo a menudo dividido. Justicia y fe frente a la crisis. Mientras el mundo lidia con desafíos constantes, como las secuelas de la pandemia de 2020, la creciente desigualdad económica y el malestar mundial, las profecías de Bernadette su virus para 2025 parecen cada vez más relevantes. Muchos han notado sorprendentes paralelismos entre su previsión y la situación mundial actual, lo que ha despertado un renovado interés en sus visiones proféticas. Tanto los líderes religiosos, los místicos y los creyentes comunes están comenzando a ver 2025 como un punto de inflexión crítico, uno que podría marcar el comienzo de un despertar espiritual o profundizar las luchas de la humanidad. La visión de Bernadette de un gran despertar ofrece un faro de esperanza en medio de la incertidumbre y el miedo que rodean el futuro.
Sus profecías sugieren que, si bien el mundo enfrentará inmensos desafíos en 2025, estas pruebas en última instancia conducirán a una transformación profunda. Según ella, este periodo de dificultades no carecerá de propósito. En cambio, fomentará un renacimiento de la fe, la unidad y el crecimiento espiritual en todo el mundo. Este mensaje resuena profundamente en quienes aún creen que la humanidad tiene el poder de cambiar el curso de su crisis colectiva. Mientras adoptemos los valores fundamentales que defendió Bernadette, compasión, arrepentimiento y un sincero retorno a la fe, sigue habiendo esperanza de renovación. Su visión alienta la reflexión sobre el potencial de un futuro más brillante y más unificado, incluso mientras enfrentamos las duras realidades de hoy. Un mundo al borde de la transformación. El mundo de hoy se encuentra al borde de un cambio significativo. Mientras presenciamos la escalada de conflictos globales, desastres ambientales y despertares espirituales, se hace cada vez más claro que los desafíos que enfrentamos pueden hacer eco de las profecías de Bernadette Soubirous. Sus visiones, que predijeron tiempos difíciles, sufrimiento y una renovación final, ahora están siendo revisadas como posibles vislumbres de nuestro futuro cercano. Una de las preocupaciones más apremiantes hoy es el cambio climático, y es en este contexto que las profecías de Bernadette adquieren una importancia aún mayor. Hace más de un siglo, Bernadette advirtió sobre desastres naturales, ríos desbordados, cielos en llamas y un planeta en peligro. Estas descripciones coinciden de manera sorprendente con las crisis ambientales que presenciamos hoy: incendios forestales, inundaciones sin precedentes y patrones climáticos erráticos. Los expertos han advertido durante mucho tiempo que podríamos estar acercándonos a un punto de inflexión, en el que las consecuencias destructivas del calentamiento global podrían volverse irreversibles. A medida que los ecosistemas se desestabilizan y las comunidades humanas enfrentan dificultades cada vez mayores, las advertencias de Bernadette parecen más relevantes que nunca. Sin embargo, sus palabras también transmitían un mensaje de esperanza. Predijo que las pruebas del mundo no solo traerían sufrimiento sino también gracia. En medio de la destrucción medioambiental, ha empezado a surgir un movimiento hacia la espiritualidad. Muchas personas buscan consuelo y fe mientras lidian con las consecuencias del impacto de la humanidad sobre la naturaleza. Esta creciente conciencia espiritual, estrechamente vinculada a la preservación del medio ambiente, parece reflejar la visión de Bernadette: un mundo sacudido hasta sus cimientos pero finalmente restaurado mediante la unidad y la fe. Mientras el planeta sigue deteriorándose, muchos están experimentando una renovada conexión con la Tierra. Esto refleja un aspecto clave de la profecía de Bernadette, que a través de inmensos desafíos, la humanidad redescubriría la gracia espiritual. Así como el mundo físico sufre, también lo hace el mundo espiritual. Y, sin embargo, en las profundidades de este sufrimiento, está floreciendo un renacimiento de la fe. La gente recurre cada vez más a la oración, la meditación y la reflexión, en busca de sentido, esperanza y transformación. En busca de lo divino en un mundo en crisis. Mientras las personas sienten el peso de un mundo en apuros, muchas se vuelven hacia el interior, buscando reconectarse con su yo superior y con lo divino. Las profecías de Bernadette no solo abordaban las crisis ambientales, sino que también advertían sobre el creciente malestar político. Habló de naciones que se vuelven unas contra otras, no a través de la guerra sino a través del odio y la discordia. Sus palabras parecen escalofriantemente precisas hoy. En los últimos años, las tensiones entre las principales potencias mundiales, como Estados Unidos, China y Rusia, se han intensificado. Las disputas comerciales, los ciberataques y los enfrentamientos diplomáticos han creado un panorama geopolítico volátil e impredecible. Pero la división no se da solo entre las naciones, también está dentro de ellas. La polarización política ha alcanzado niveles sin precedentes, desgarrando sociedades. La retórica hostil, alimentada por la desinformación y las redes sociales, ha profundizado las divisiones ideológicas. Las advertencias de Bernadette sobre el odio y la división resuenan poderosamente en el fracturado mundo de hoy,
sugiriendo que estas divisiones solo se intensificarán a medida que nos acercamos al 2025. Sin embargo, en medio de esta agitación, ha habido un cambio significativo hacia el despertar espiritual. La pandemia global impulsó a muchos a reflexionar sobre el propósito más profundo de la vida, lo que llevó a un aumento de la oración, la meditación y las prácticas espirituales. La gente busca cada vez más consuelo en la fe, tal como predijo Bernadette. Este movimiento va más allá de la iluminación personal, refleja un anhelo colectivo de unidad y sanación. A medida que se acerca el 2025, el mundo se encuentra en una encrucijada crítica. La agitación política, el deterioro ambiental y la alienación espiritual son amenazas crecientes que podrían desestabilizar aún más el orden global. Sin embargo, las profecías de Bernadette brindan un rayo de esperanza. Sugirió que, a pesar de estas dificultades, la humanidad tiene el potencial de renovación. Si las personas abrazan la fe, la unidad y la sanación, la transformación sigue estando al alcance. En última instancia, los desafíos de hoy pueden conducir a un cambio profundo, pero solo si la humanidad elige el camino de la responsabilidad colectiva y la compasión. Las palabras de Bernadette sirven como un poderoso recordatorio de que el futuro está determinado por nuestro compromiso con la unidad y la fe. El papel del liderazgo en tiempos de crisis. Las profecías de Bernadette también destacaron el papel fundamental del liderazgo en momentos de gran agitación. Predijo que los líderes corruptos quedarían expuestos y que la gente se levantaría para exigir justicia. En todo el mundo, su visión parece estar tomando forma. Las protestas contra la corrupción, el autoritarismo y la desigualdad han aumentado en los últimos años, desde Hong Kong y Bielorrusia hasta el movimiento Black Lives Matter en los Estados Unidos. Los ciudadanos se están uniendo para exigir rendición de cuentas y transparencia a quienes están en el poder. Bernadette imaginó un mundo donde, a pesar de las inmensas dificultades, la justicia finalmente prevalecería. A medida que se vislumbran en el horizonte los principales acontecimientos políticos, como las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, sus resultados podrían tener consecuencias globales duraderas. Los analistas políticos sugieren que 2025 será un año crucial para las relaciones internacionales, con el potencial de unir a las naciones o exacerbar las divisiones existentes. El mundo está en un punto de inflexión, tal como predijo Bernadette. Alguna vez consideradas lejanas o inverosímiles, sus profecías ahora parecen más urgentes que nunca. La convergencia de desastres ambientales, inestabilidad política y despertar espiritual ha llevado a muchos a reconocer que las decisiones que se tomen hoy definirán el futuro, un futuro que podría conducir a una división más profunda o marcar el comienzo de una nueva era de cooperación y renovación global. Fe versus ciencia. El debate sobre la profecía. La creciente atención sobre las profecías de Bernadette ha provocado un intenso debate, que atrajo a líderes religiosos, creyentes, escépticos y científicos. En el centro de esta controversia se encuentra un conflicto más profundo, la división entre la fe y la ciencia, que se ha vuelto más pronunciada a medida que se desarrollan los eventos globales. Para muchos seguidores devotos, las visiones de Bernadette no son meras predicciones, son advertencias divinas, llamados urgentes a prepararse para el futuro. Dentro de la Iglesia Católica, no solo se la venera como santa, sino también como mensajera divina. Sus visiones de la Virgen María y las curaciones milagrosas en Lourdes sirven como prueba tangible de su conexión espiritual. Para sus creyentes, sus profecías sobre el año 2025 son un llamado al arrepentimiento y la renovación, que se hacen eco de las advertencias de los santos a lo largo de la historia. Sin embargo, los escépticos y la comunidad científica adoptan una postura diferente. Argumentan que las profecías carecen de evidencia empírica y se basan en un lenguaje simbólico que puede interpretarse de innumerables maneras. Para ellos, las crisis que enfrenta el mundo hoy en día, el cambio climático, el malestar político y la división social, no son el resultado de una previsión sobrenatural, sino más bien de lo que se puede esperar de un cambio. Consecuencias de los desafíos globales de larga data.
Los científicos han advertido durante mucho tiempo sobre la degradación ambiental, la deforestación y la inestabilidad geopolítica. Desde su perspectiva, estos problemas se basan en acciones humanas, no en revelaciones divinas. Sin embargo, incluso dentro de esta división, hay espacio para la reflexión. Ya sea que uno vea las palabras de Bernadette como profecía o como un reflejo simbólico de la condición humana, su mensaje sigue siendo poderoso. Ella hizo un llamado a la fe, la unidad y la renovación moral, valores que trascienden el discurso religioso y científico por igual. Una encrucijada para la humanidad a medida que se acerca el año 2025, las visiones de Bernadette siguen resonando. Sus profecías advierten sobre inmensos desafíos, pero también ofrecen un mensaje de esperanza, recordándonos que a través de la fe y la unidad, la transformación es posible. El mundo está innegablemente en un punto de inflexión. Los desastres ambientales, la discordia política y el malestar social están aumentando. Pero frente a estas luchas, las personas están buscando un significado más profundo, forjando conexiones y luchando por la renovación. Tal vez el verdadero poder del mensaje de Bernadette no resida en predecir el futuro, sino en inspirar a la humanidad a elegir un camino mejor. Ya sea a través de la fe, la justicia o la acción colectiva, sus palabras nos desafían a superar la división y abrazar la posibilidad de un mundo más unificado y compasivo. Fe y ciencia. El debate sobre la profecía. La respuesta a las profecías de Bernadette ha sido profundamente dividida, lo que ha provocado un debate entre creyentes, escépticos y la comunidad científica. Mientras que algunos ven sus visiones como revelaciones divinas, otros argumentan que sus advertencias se alinean con predicciones científicas bien documentadas en lugar de una previsión sobrenatural. Los científicos que estudian el medio ambiente señalan que muchas de las advertencias de Bernadette, relativas a desastres naturales, aumento del nivel del mar, inundaciones e incendios forestales, reflejan lo que los expertos en clima han estado prediciendo durante décadas. Los climatólogos han advertido durante mucho tiempo sobre las consecuencias de la actividad humana, en particular el aumento de las temperaturas globales y los fenómenos meteorológicos extremos. Desde esta perspectiva, el cumplimiento de las profecías de Bernadette tiene menos que ver con la revelación divina y más con el fracaso de la humanidad a la hora de actuar ante las advertencias científicas. A pesar de estos diferentes puntos de vista, el debate no siempre es antagónico. Algunos eruditos y teólogos sugieren que la fe y la ciencia no tienen por qué estar en conflicto. Proponen que profecías como la de Bernadette sirvan como guías simbólicas, que alientan la reflexión sobre la condición humana en lugar de actuar como predicciones literales de acontecimientos futuros. En este marco, la profecía fomenta el crecimiento espiritual y el ajuste de cuentas moral, mientras que la ciencia ofrece soluciones tangibles a los desafíos del mundo. Las imágenes de Bernadette, como cielos en llamas y aguas en aumento, han llevado a muchos a asociar sus predicciones con la actual crisis climática. Los creyentes interpretan estas visiones como advertencias directas sobre el colapso ambiental inminente, mientras que los escépticos sostienen que ese lenguaje es común en la literatura profética y se puede aplicar a una variedad de desastres históricos. El uso de Bernadette de términos ambiguos como grandes pruebas y gracia permite múltiples interpretaciones. Para los creyentes, esta apertura confirma un mensaje divino relevante para las luchas contemporáneas. Para los escépticos, hace que las profecías parezcan lo suficientemente amplias como para adaptarse a cualquier número de eventos globales. En última instancia, el debate en torno a las predicciones de Bernadette subraya la complejidad de interpretar el mundo que nos rodea. Mientras que algunos ven la intervención divina, otros ven el desarrollo natural de las consecuencias humanas y ambientales. Un mensaje de esperanza en medio de la incertidumbre global. A pesar de sus severas advertencias para 2025, las profecías de Bernadette también ofrecen un poderoso mensaje de esperanza. Si bien previó importantes crisis sociales, ambientales y espirituales, también imaginó un camino hacia adelante, uno en el que la humanidad encuentre sanación, unidad y renovación. Sus mensajes no se limitan a hablar de las dificultades inminentes, sino también del potencial de transformación.
Si las personas abrazan la fe, la compasión y la acción colectiva, un futuro más brillante sigue estando al alcance de la mano. En el centro de su visión está la idea del renacimiento espiritual. Bernadette creía que los desafíos de 2025 servirían como una llamada de atención, instando a la humanidad a alejarse del materialismo y el egoísmo en favor de la empatía, la humildad y la fe. Este cambio, sugirió, no solo traería paz interior a las personas, sino que también podría desencadenar una ola más amplia de sanación en toda la sociedad. Su llamado a un retorno a la fe está profundamente conectado con una invitación a redescubrir nuestra humanidad compartida. En una época de creciente división, Bernadette enfatizó la importancia de la unidad durante las crisis. Si bien advirtió sobre la discordia y el conflicto, también creía que estas luchas podrían conducir en última instancia a una mayor cooperación y comprensión. Su visión sugiere que las pruebas de 2025 podrían servir como catalizador para que las naciones y las personas se unan, fomentando la reconciliación y la acción colectiva para abordar los desafíos comunes. Este mensaje de unidad ofrece un rayo de esperanza, recordándonos que la paz siempre es posible, incluso en los tiempos más divididos. Tal vez el aspecto más alentador de las predicciones de Bernadette es su fe en la capacidad de la humanidad para crecer y evolucionar. Ella imaginó que, en lugar de conducir a la destrucción, las dificultades de 2025 podrían inspirar una renovación, ayudando a las personas a emerger más sabias, más fuertes y más resilientes. Sus palabras sirven como una luz guía para quienes buscan una dirección en medio de las incertidumbres actuales. Ya sea que se enfrenten a desafíos ambientales, políticos o espirituales, el mensaje de Bernadette ofrece un sentido de propósito y optimismo. En un mundo que enfrenta crisis complejas, nos recuerda que a través de la fe, la unidad y la esperanza, el cambio positivo siempre está al alcance. El legado de Santa Bernadette Soubirous. 3 hechos poco conocidos. Santa Bernadette Soubirous, una humilde campesina francesa, experimentó visiones que transformaron su vida e inspiraron a millones de personas en todo el mundo. Más allá de su conocida historia, aquí hay 3 aspectos fascinantes de su legado. Su cuerpo incorrupto. Uno de los aspectos más extraordinarios del legado de Bernadette es la preservación de su cuerpo. A diferencia de la mayoría de los cuerpos que se descomponen naturalmente, los restos de Bernadette se han encontrado notablemente intactos. Hoy, su cuerpo incorrupto se exhibe en el convento de las Hermanas de la Caridad en Nevers, Francia, atrayendo a miles de peregrinos que lo ven como un testimonio de su santidad. Su conexión única con la Virgen María. Durante sus visiones en la gruta de Massabielle en Lourdes, Bernadette se encontró con la Virgen María varias veces. Desarrolló una opinión firme sobre las representaciones de María y creía que solo una imagen, Nuestra Señora de Cambrai, se parecía verdaderamente a la figura radiante que había visto. Según la tradición, esta imagen fue pintada originalmente por San Lucas, de quien se dice que conoció personalmente a María. El escepticismo y las dificultades que enfrentó a pesar de la reverencia que recibieron sus visiones, Bernadette soportó el escepticismo y la oposición. Sus experiencias atrajeron grandes multitudes y provocaron la hostilidad de los funcionarios locales que la vieron como una amenaza para el orden público. El alcalde de Lourdes incluso intentó bloquear el acceso a la gruta, descartándola por ser mentalmente inestable. Sin embargo, encontró el apoyo de los ciudadanos locales y de su párroco, que la ayudaron a protegerse de las duras críticas. Hoy, Lourdes sigue siendo un lugar sagrado de curación y esperanza, donde se han registrado miles de eventos milagrosos. Se han documentado más de 7.000 curaciones en Lourdes, algunas de las cuales, como la recuperación de la hermana Bernadette Moriau en 2008, han sido reconocidas oficialmente por la Iglesia Católica. Peregrinos de todo el mundo siguen visitándola, buscando no solo curación física sino también renovación espiritual y paz. Reflexiones finales. Las visiones de Bernadette Soubirous han dejado un impacto duradero y siguen inspirando fe, reflexión y debate. Sus advertencias sobre el año 2025 han suscitado debates sobre los desafíos globales, mientras que su mensaje de unidad y renovación ofrece esperanza en tiempos inciertos.
Ya sea que se las considere profecía o metáfora, sus palabras nos alientan a reflexionar sobre el estado del mundo y nuestro papel en la configuración de su futuro. ¿Crees que las predicciones de Bernadette se están cumpliendo hoy? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios a continuación. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más debates sobre fe, historia y espiritualidad.